siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos de Focus en Democracia, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy transmitimos desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República. Hoy es martes 11 de abril de 2017 y transmitimos en directo por la radio AM Democracia y también por el canal Democracia TV en YouTube. Hoy nos acompañan dos invitados para conversar de la situación política, para conversar también ya de la proclamación oficial que ha hecho el Consejo Nacional Electoral de los resultados, del trámite de las impugnaciones que se piensa dar también en adelante, si esto va a tener algún efecto. En fin, los temas de actualidad, la coyuntura política con nuestros invitados, el doctor Medardo Oleas y el doctor Antonio Rodríguez Vicens. Gracias por estar los dos aquí. Y la primera pregunta va para el doctor Oleas, el doctor Medardo. Ayer ya el Consejo Nacional Electoral, por medio de su presidente Juan Pablo Pozo, proclamó los resultados oficiales, el 100% de los resultados del escrutinio de las actas. Y al mismo tiempo, Guillermo Lasso anunció oficialmente que en el lapso de 48 horas que contempla la ley, presentará las impugnaciones respectivas, pero además el pedido del reconteo, el recuento, bien dicha la palabra, también del total de los votos uno por uno. ¿Cuál es el análisis que hace usted de este proceso de escrutinio, doctor? Y sobre todo de lo que puede venir de aquí en adelante. ¿Es posible que se concrete el pedido, la exigencia que hace Guillermo Lasso y sus partidarios, que lo están haciendo además en las calles, o simplemente aquí ya no hay nada más que hacer? Bienvenido, doctor. Gracias. Un cordial saludo, Antonio. A ver, la proclamación de resultados lo hizo el señor Juan Pablo Pozo el mismo día domingo. Es más, le viene haciendo la proclamación de triunfador desde la primera vuelta electoral, porque es un hecho inédito que una autoridad electoral se dé el lujo de proclamar resultados anticipadamente. Él, siendo juez electoral, debió cuidar el prestigio, la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y no hacer lo que hizo. Porque para que los ciudadanos me entiendan, solamente en la segunda vuelta electoral el proceso de votación y escrutinio lo maneja exclusivamente, en forma exclusiva, las juntas receptoras de voto, que a partir de las 5 son los que realizan el conteo voto a voto, único lugar donde se cuentan los votos, bajo el concepto de que 41,000 juntas compuestas por 5 ciudadanos, que donde están estudiantes universitarios, empleados públicos privados, más de 200,000 personas, es una garantía de que no se van a poner de acuerdo y que de esos resultados tienen que tener todo valor legal. Por eso es que el escrutinio es público, se cuenta voto a voto y terminado el escrutinio se hace un acta. El acta de escrutinio que tiene la firma del presidente y del secretario y tiene un valor legal total. Por eso incluso se lo publica en el lugar donde funcionó la Junta como ya notificación legal. Esas actas, las 41,000 actas que se generan en este proceso de escrutinio de votos, van a la Junta Provincial Electoral, donde se hace el escrutinio de actas. Y es el único lugar donde se puede impugnar las mismas en caso de que tengan inconsistencias, en caso de que no tenga firma del secretario, del presidente, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un hecho inédito. Esa acta, en vez de ser mandada, primero la ley decía que se manda a la Junta Intermedia, que lo suprimieron mediante una simple resolución. Primera vez que veo en la historia democrática que un Consejo Nacional Electoral reforme la ley a través de un acuerdo administrativo, que eso es completamente ilegal. Y después cogen las actas y en vez de enviar a la Junta Provincial Electoral, cogen y lo escanean empleados del Consejo Nacional Electoral, donde van ingresando todos esos resultados que todavía no fueron procesados legalmente, porque el único acto legal fue el que hizo la Junta Receptora de Voto con el escrutinio de votos, y comienzan a ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral y comienzan a dar una información no procesada legalmente, y a proclamar resultados, y a dar cadenas nacionales de televisión. Se da el lujo incluso el señor Juan Pablo Pozo de, entre comillas, contratar un conteo rápido que ellos hacen,
no con los datos o elementos que cualquier conteo rápido debería hacerse, sino que sacan los datos que estaban saliendo en la computadora, le dan a un técnico de una escuela, la Escuela Politécnica Nacional, y proclaman los resultados del conteo rápido. Todo en forma ilegal, porque lo legal es Junta Receptora de Voto, Junta Provincial. Y el juez electoral de última instancia, que es el Consejo Nacional Electoral, no podía hacer lo que estaba haciendo paralelamente e ilegalmente frente a lo que es un proceso de escrutinio. En derecho eso se llama prevaricato, anticipar criterio, porque el juez, para conocer todas estas cosas, tal como estamos viendo, es precisamente el Consejo Nacional Electoral. Y sobre todo para conocer las impugnaciones que ya viene adelantando hace algún tiempo Guillermo Lasso, que se siente perjudicado. ¿Cuál es la esperanza de estas impugnaciones? ¿Cuál es la cabida que puede tener en un organismo que ya prácticamente da por sentado el resultado final? Ninguna. Porque en primer lugar no hay disposición legal que les faculte realizar un conteo general de votos. En eso tiene razón el gobierno y el Consejo Nacional Electoral. Es porque un pedido además, fuera de la ley. Fuera de la ley, además la impugnación procede naturalmente con las copias que obtiene un delegado de los partidos o los delegados de los candidatos, porque la impugnación acá tiene que ser justificada en derecho. Pero estamos ante una crisis institucional generada por la poca credibilidad que ante todo el país tiene el Consejo Nacional Electoral. No lo cree nadie. ¿Por qué? Porque aquí se habla de fraude. Fraude no solo es la manipulación de los resultados electorales. Fraude es lo que permitieron hacer en la etapa previa de la promoción, cuando no se controlaron el uso y abuso de los bienes y recursos del Estado, permitir que el presidente de la República haga inauguraciones, que todos los funcionarios estén todos los días copando los medios de comunicación, que el candidato oficial haya tenido cobertura total y absoluta en los medios públicos, cuando el artículo 204 lo prohíbe en forma expresa. Ningún medio puede dar preferencia o exclusividad en entrevistas a un solo candidato. Y eso es un fraude directo, porque además eso incide en los resultados. Un proceso. Y los medios de comunicación privados han tenido cuidado, incluso desde que existe este tipo de control, según el Código de la Democracia, en medir hasta espacios. Es hasta gracioso ver los periódicos como parece que con una regla van midiendo los espacios que le van dando a cada candidato, cumpliendo obviamente lo que determina la ley. Pero bien dice el doctor Oleas, los medios incautados no tuvieron ningún reparo en transmitir horas y horas de campaña del binomio oficial. Quiero darle la palabra ahora al doctor Antonio Rodríguez, para que primero nos dé su primer balance, su primera impresión de todo esto que hemos pasado desde febrero, desde la primera vuelta hasta la segunda del 2 de abril. ¿Realmente se está aquí respetando la voluntad popular, el pronunciamiento del pueblo? ¿Los comicios y los escrutinios han sido transparentes? ¿Cuál es el balance en forma general primero para empezar, para luego irnos a los detalles, doctor Rodríguez? Gracias, un saludo cordial. He venido diciendo durante 10 años que no vivimos un Estado de Derecho, que paulatinamente el gobierno de Alianza País, a través de lo que yo he calificado como mini golpes de Estado, por ejemplo la destitución absolutamente inconstitucional de 57 diputados, ha venido destruyendo la institucionalidad, ha venido destruyendo el orden jurídico y ha establecido una dictadura camuflada. Ha actuado de facto y ha camuflado con normas constitucionales y legales mal interpretadas, manipuladas, mal manejadas, todos esos actos. De tal manera que pensar que una dictadura que viene aferrándose al poder desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años, vaya a realizar un proceso electoral transparente, como se llama ahora, nítido, claro, equitativo y justo, igualitario, es absolutamente una utopía. ¿Por qué el señor Correa está 10 años en el poder? Él fue elegido por 4 años, sin reelección inmediata. Comenzaron las manipulaciones de las normas constitucionales y legales y terminó quedándose 10 años.
Y si hubiera querido, habría convocado una consulta popular manipulada y se habría quedado más. Pero sabe cuáles son las condiciones económicas del país a las que él nos ha llevado fundamentalmente y quiere dejar en esta etapa de crisis a su heredero, el licenciado. Veamos lo que pasó en el proceso electoral. He visto ocasionalmente los canales públicos convertidos en instrumento de propaganda de la campaña oficial, pero no solo eso, sino de desprestigio de la otra candidatura. Un canal en que inclusive está el hermano del candidato de oposición, el señor Javier Lasso. He visto programas vergonzosos, lamentables. Da, para quien tiene conciencia democrática, observar esos canales verdadero asco. Toda la utilización de los medios de los medios públicos en manos del candidato oficial. ¿Qué es lo que ha tenido el otro candidato? El de la oposición. Lo que la ley estrictamente le permite. En cambio el otro, todo, absolutamente todo, más allá de la Constitución, más allá de la ley. En la primera etapa, en la primera vuelta, la encuestadora Sedatos acertó los resultados. En cambio, la encuestadora oficial insistía en que el señor licenciado había ganado en la primera vuelta. Y proclamaban esos resultados, ¿quiénes? Los canales oficiales. Ahora, cuando Sedatos aparentemente se ha equivocado, viene la persecución. La señora Rosana Alvarado, creo que se llama, la vicepresidenta de la nula asamblea que vivimos, ha presentado una demanda. Y como consecuencia de esa demanda, se interviene en una empresa del señor Lasso, o vinculada con el señor Lasso, y en Sedatos. ¿Por qué no fue tan minuciosa en su defensa de la pureza electoral en la primera vuelta? ¿Por qué no fue defensora de la pureza electoral al ver cómo procedían los canales de televisión incautados? No dijeron absolutamente nada. Han perdido todo. Pero cuando eventualmente algo, como la encuesta Exit Poll realizada por Sedatos, no les ha gustado, entonces viene enseguida la represión y la amenaza a otros canales. En estas circunstancias coincido con Medardo. No tengo ninguna esperanza de lo que pueda suceder. Inclusive un presidente del Consejo Electoral proclamando que los resultados, antes inclusive de ser proclamados, y de que se haya permitido la eventual impugnación que pueden presentar los interesados, estaba diciendo que los resultados son irreversibles. Es inaudito, inconcebible. Vivimos una dictadura y esa dictadura no va a aflojar el poder a través de una eventual impugnación de las actas y va a defender su posición, sus intereses y la podredumbre en que ha hundido al país. Ahora, se sabía con anticipación y desde hace mucho tiempo ya, doctor Rodríguez, las condiciones del juego. Eran el árbitro obviamente nombrado por una de las partes, en este caso por el gobierno, un árbitro ideológicamente pintado del mismo color del partido de gobierno. Se sabía que iba a venir los abusos por parte del gobierno con sus canales incautados, porque además también hay un contralor bastante contemplativo con ese tipo de prácticas. Ya lo hicieron antes, lo hicieron en anteriores campañas. ¿Por qué no iba a ocurrir en esta también? Las condiciones estaban dadas y sin embargo, pues la oposición tuvo su candidato, tuvo ahí a Guillermo Lasso, que aglutinó además a otras candidaturas de la primera vuelta, para enfrentar todo esto, para enfrentar en segunda vuelta esto. Y mire el resultado, son 2 puntos de diferencia porcentuales que significan algo más de 200,000 votos. Pese a todo eso, pues estuvo el candidato ahí
y hubo la esperanza de ganar. De hecho, Lasso dice que ha ganado y que ha sido víctima de fraude. En el proceso de control, le pregunto, doctor Rodríguez, tal vez la candidatura opositora cumplió todo lo que necesitaba hacer ante un monstruo al que enfrentaba, en este caso, todo el Estado correísta, con todas las mañas que siempre aplica. Tal vez le faltó un poco más de empuje, y no solo de su lado personal, también de los aliados opositores que tuvo. Y me refiero particularmente, por ejemplo, al alcalde de Guayaquil. No sé lo que ha hecho la candidatura de Guillermo Lasso para proteger los resultados, pero yo no le achacaría la responsabilidad únicamente a la candidatura de oposición. La responsabilidad es de todos los ecuatorianos, que a pesar de una economía depredada, a pesar de un gasto público inusual, vergonzoso, incorrecto, un verdadero dispendio de los recursos de los ecuatorianos a niveles de corrupción, a pesar de la destrucción del Estado de Derecho, de la desinstitucionalización del país, soy abogado, Medardo también, vivimos la tragedia de la función judicial, maniatada desde el Consejo de la Judicatura, con jueces que se someten. Una legislación represiva, una disminución paulatina de los derechos de los ciudadanos. Todo lo hemos vivido y lo hemos soportado durante 10 años. Y los ecuatorianos no hemos sido capaces de responder con hidalguía, con rebeldía, con indignación, con vergüenza ante los atropellos. De tal manera que no es la única la responsable de la candidatura. Evidentemente usted puede señalar que el señor Bucaram, por ejemplo, que proclamó que apoyaría al señor Lasso, en la segunda vuelta no se lo vio en ninguna parte, haciendo una verdadera militancia no en función del señor Lasso, sino en función del país. Porque la alternativa no era solamente Lasso, en este caso, sino que Lasso representaba la única alternativa, ya que llegó a la segunda vuelta, para derrotar a este lumpenfascismo que se ha impuesto en el país. La responsabilidad es de todos. Vea la tibieza de los medios de comunicación privados. Ser periodista no solo es informar, sino también tener una opinión. Y un medio de comunicación social no solamente debe informar objetivamente, contrastando la información como se exige, sino también tener una visión teleológica, una visión de lo que es el país y tener una opinión y expresarla con valentía, esa opinión. Cuando alguien viola la Constitución, ¿qué tiene que decir un medio de comunicación social? ¿Que se ha violado la Constitución? Pues no, las violaciones se callan, los atropellos se callan, no se dice absolutamente nada, por temor a las sanciones, a las multas, a las eventuales clausuras de los medios de comunicación social. Es decir, la responsabilidad es de todos. Y así como hoy nos vemos abocados a una tremenda crisis, el próximo gobierno pasará las de Caín realmente, tenemos que tomar conciencia de que este proyecto fascista que impera en el país no será vencido con normas constitucionales o normas legales que ellos arrasan, sino asumiendo una conciencia plena de que debemos derrocarlos y tenemos que impedir que continúe este proceso. Doctor Oleas, el control electoral que llevó adelante el movimiento Creo, ellos dicen que fue bastante exitoso y que tienen obviamente copias de las actas. Tal vez por ahí pasa también que no quepan mayores esperanzas de que se inviertan los resultados, porque tampoco es que han presentado una cantidad de actas identificando la alteración de resultados, que es definitivamente cómo funciona el fraude, o sea, quitar
fraude el momento de la elección, también me refiero, porque obviamente ya habló usted de que el fraude comienza mucho antes. Pero el día de la elección, el fraude sencillamente es quitarle votos al uno para dárselos al otro. Y mucha gente ha dicho, eso se refleja en las actas, en las copias de las actas que deben estar en manos, en este caso, del partido, creo que es el que reclama. ¿Faltó contundencia en el reclamo de fraude, tal vez, doctor? Primera vez en la historia que los dos candidatos finalistas tienen el 97% cubierto la representatividad y el control en las juntas receptores de voto. Nunca había sucedido eso. Es la primera vez. Sí, o sea, de las 41,000 juntas receptoras de voto, el 97% estaban cubiertas por delegados de los dos partidos. O sea, hubo control, hubo todo. Pero el problema, como le dije, no está ahí. Porque tenemos, primero, un sistema democrático que no controló absolutamente nada. Las normas básicas impuestas para que los dos candidatos participen en equidad, en igualdad, eso no sucedió. Segundo, estamos ante un pueblo que poco le interesa la democracia. Aquí no hay una cultura democrática. Por eso es importante analizar que una campaña bien dirigida como la saben hacer los señores Alvarados, claro que influye en el elector, en la gente pobre, que creyó en los $150 del bono, que creyó en el regalo de la casa, los préstamos sin intereses. Eso es lo que más influyó. Porque no es que gana el señor Lenín Moreno porque el pueblo se volcó a apoyar un proyecto político revolucionario. No, señor. Lo que estamos es sin analizar que el 50% de los ecuatorianos es pobre después de 10 años de revolución. Y es un fracaso de la revolución. Y a esa gente pobre se lo está manipulando. Y eso es triste. Y los resultados están ahí. O sea, que no se diga que ganó Lenín Moreno porque se manipularon las actas o los votos. No. Se manipularon a las personas. Y eso es lo que se hizo y se viene haciendo desde hace más de 10 años. Este es el único país donde, por ejemplo, comenzamos aprobando una constitución sin haber leído ni siquiera 2 artículos. Este es un país que va a votar por una asamblea sin saber los nombres de los candidatos. Yo le pido que haga una encuesta. Diga, por ejemplo, todos votaron supuestamente por Alianza País. A los que votaron por Alianza País, dígale que le dé 3 nombres de los 15 asambleístas nacionales, no saben. Que le dé 2 nombres de los asambleístas provinciales, no saben. Entonces no se trata de un fraude directo de los votos, porque bien o mal, el señor Lenín Moreno ganó con muy poco, pero ganó. Pero el problema es que permiten una manipulación del elector. La cosa más grave, no tenemos partidos políticos que hayan trabajado para formar un verdadero frente de oposición. Se les advirtió que no podían sacar una cantidad de candidatos y que todos deberían ir en un frente único si querían acabar con este sistema que tanto daño ha hecho al país. Pero no hicieron caso. Piensan que la política es un golpe de suerte, que yo participo y a lo mejor salga electo. No es así. Teníamos un movimiento, con Movimiento País, con recursos, con el control del poder, con el control de todas las instituciones, y los otros dijeron constituyendo partidos hasta el momento mismo en que se convocan elecciones. Entonces, hay ingenuidad de la clase política, o falta de visión. O egoísmo. O egoísmo, pero tenemos el ejemplo y el espejo ahí que se llama Venezuela, que les hicieron lo mismo. ¿Cómo se podía pensar de que con el control de todas las instituciones del Estado por parte de Alianza País íbamos a tener la mínima posibilidad de que se respeten los derechos básicos? No hay eso. Entonces la ceguera política de la clase política aquí contribuye precisamente al triunfo del señor Lenín Moreno, seamos claros. Ahí cabe la opinión del doctor Rodríguez, que dice que la responsabilidad entonces es de todos aquí. De todos. Así es. Se sabía, como digo, las condiciones, se sabía las reglas del juego, que están instauradas desde hace 10 años, de esa forma. La falta de garantías para una competencia justa, equilibrada, la vigencia de normas de control, pero solo para una de las partes, no para la parte oficial. Entonces, con más razón, tuvo que haber habido renunciamientos políticos de parte de sectores de la oposición, para ir justamente con un bloque sólido, con una posición opositora única. De eso se habló mucho. Pero eso es lo se que habló buscaba. mucho, pero no se concretó nada. Pero mire, ¿cuál es la realidad política del país? Tenemos 152 partidos y movimientos legalmente inscritos, de los cuales solo participaron 70. Menos mal.
Pero de los 70, solo pasan el umbral del 4%, 4. 2 partidos y 2 movimientos. Es realmente una vergüenza que nosotros hayamos aceptado uno de los más grandes fraudes que se cometieron aquí en el país. Y es cierto aquello de que el gobierno mismo impulsó, promovió la creación de este tipo de partidos que son más membretes que partidos en realidad, justamente para la fragmentación. Eso le termina beneficiando. La fragmentación y la caotización. Usted ve, por ejemplo, candidatos que ni siquiera han obtenido el número de votos igual que el número de firmas que presentaron para el reconocimiento. Es un fraude. ¿Cómo podemos admitir que para la reinscripción del partido se hayan presentado más de 9 millones de firmas? O sea que casi todo el país aquí está identificado como partido. Es un fraude que lo manejó el señor Paredes y que se lo dijo públicamente, fue fraudulento. Se descubre de que el propio movimiento Alianza País presenta 1.500.000 firmas que no correspondían a los registros, o sea, falsificadas. ¿Se hizo algo? No hay un detenido, no hay un proceso penal en marcha. Y es un tema viejo, ¿ah? Acuérdese la falsificación de firmas desde la época en que estaba incluso el hermano del presidente metido con un partido también o un membrete de partido recogiendo firmas. Eso es de hace algunos años. Quedó en nada. Pero en nada. Entonces, mire usted, eso es el fraude que nosotros permitimos y que lo sellamos. ¿Por qué? Porque los fraudes que cometen oficialmente no pasa nada. Para eso no hay fiscales, para eso no hay jueces, no hay nada. El otro fraude que se denuncia. Si el gobierno con bombos y platillos anuncia de que por fin ya inauguró a un registro civil eficiente, moderno, nos dan los datos para elaborar un padrón donde se identificaron más de 2.500.000 personas entre muertos, extranjeros y una cantidad de gente que nadie sabe dónde está. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque ahora, por ejemplo, en el proceso de votación no llegamos a 10 millones de votantes. ¿Dónde están los 2.800.000 adicionales en el padrón? Para que usted vea cómo se manipulan las cosas. Y tenemos la declaración oficial de la señora vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral que dice de que el padrón tenía 1% de error. La forma más descarada. Y nosotros venimos denunciando. Porque además, que no se diga que incluso nos dimos las soluciones. Yo propuse hace más de año y medio que si el gobierno ya tenía en marcha el proceso de recedulación, era fácil decir, señores, de acá a 6 meses no vale la cédula antigua. Forzar a todo el mundo a sacarla. Y hubiéramos limpiado. Hubiéramos sabido cuántos muertos realmente salían del padrón, cuántos extranjeros, cuántos migrantes. Eran cosas fáciles, pero no querían. No se lo hizo. Pero mire usted, ahí están las consecuencias. Fraudes por todo lado. El hecho que tenemos, doctor Rodríguez, es una oposición o una candidatura que no acepta los resultados y que sus militantes están saliendo a diario, ni siquiera descansan los fines de semana, a las principales ciudades, a las principales calles de las principales ciudades a reclamar, a exigir, a protestar. Aquí tuvimos en Quito un plantón en las afueras del Consejo Nacional Electoral en la avenida 6 de diciembre que duró 10 días y justamente esta madrugada, hoy la policía ha procedido a desalojarlas, ha desarmado las carpas, lo sacó, entiendo que se les llevó las donaciones, los bienes, las cobijas, los colchones que la ciudadanía había donado para estos manifestantes. Entonces, el escenario, si bien pintaba para que sean las calles, ¿puede irse ya apaciguando, apagando o qué cree usted que va a pasar? ¿Se pueden ir calentando más, tal vez? Predecir los acontecimientos sociales y políticos es muy difícil. Lo normal es que las protestas callejeras frente al Estado van desapareciendo por consunción. Por agotamiento. Agotamiento, cansancio, desesperación o no conseguir ningún resultado concreto o la propia violencia. No es un derecho de los ecuatorianos reclamar. No es un derecho de los ecuatorianos protestar. Entiendo que las manifestaciones, no las he visto directamente, han sido pacíficas. Sin embargo, el día de hoy, por la madrugada, han sido desalojados del Consejo Electoral. Han destrozado la carpa. Se han llevado las vituallas,
los alimentos que la gente espontáneamente ha ido acumulando. De tal manera que, por lógica, esos movimientos, tarde o temprano, frente a las posibilidades, en cambio, permanentes, constantes y fuertes del Estado, van disminuyendo y van muriendo por consumición. Pero, tarde o temprano, la gente tendrá que tomar conciencia. El país está en una crisis económica incuestionable. Hoy aparece ya un dato, en el sentido que en el año 2016 la economía ecuatoriana retrocedió. Por fin lo admiten, sí. Acaba de salir el dato del Banco Central. A pesar de que un hombre como Walter Spurrier dice que los datos oficiales no los dan, han suspendido los datos de los últimos meses, pero terminan reconociendo este retroceso de la economía ecuatoriana. Pero frente a eso tenemos el incremento acelerado del desempleo y del subempleo. Tenemos una deuda que es un verdadero dogal para todas las generaciones futuras, que no sé cómo vamos a pagar. Tenemos paulatinamente condiciones de una recesión que incuestionablemente tendrá que afectar al próximo gobierno. Tenemos una burocracia gigantesca que tendrá que necesariamente ser disminuida. Porque no va a alcanzar el dinero para pagarles a todos. Instituciones innecesarias, absolutamente innecesarias, como el Ministerio del Buen Vivir, dirigido por el vago mejor remunerado del Estado ecuatoriano. Tenemos condiciones que tarde o temprano van a explotar. Yo creo que en el próximo periodo de 4 años, sea cual fuera el resultado, las condiciones van a explotar. Y tendrá que enfrentarlas el licenciado, que no tiene las condiciones ni de formación, ni de inteligencia, ni de personalidad para enfrentarlas. ¿Va a seguir endeudando el país? ¿Los organismos internacionales le van a dar crédito al Ecuador? ¿Va a poder cumplir el pago y el servicio de la deuda pública? Las condiciones serán otras. Y los ecuatorianos, así como aceptan el bonito de los $150, 50 que suben a 150. Bueno, así como aceptan el bonito y con eso están contentos, van a sufrir las consecuencias de esa crisis y van a reaccionar. Van a reaccionar. Solo cuando sientan en sus propios bolsillos, en sus mesas, la crisis que golpeando fuerte, ahí entonces se creará esa conciencia que bien dice también Medardo Leas. No existe en los ecuatorianos conciencia democrática, conciencia de la cultura de la defensa de lo que ha depositado en una urna. No existe en realidad, porque lo que estamos viendo básicamente en las calles son gente militante, gente simpatizante, metida en la campaña. Deben haber también ciudadanos espontáneos, me imagino que sí, pero no es la gran mayoría de la ciudad de Quito la que está obviamente en las calles protestando y exigiendo que se respete su voluntad. ¿Por qué? ¿Será por eso mismo? Porque finalmente todavía, doctor Rodríguez, no tocamos fondo. Yo sostengo, he venido sosteniendo durante largos años, que la sociedad ecuatoriana es transgresora y permisiva. Y como consecuencia de qué? De que no tenemos una cultura no solo democrática, no tenemos una cultura jurídica. Si se atropellan los derechos políticos de los ciudadanos, poco le importa a aquel que no le afectaron directamente. No es conmigo. Si se viola la Constitución y se viola la ley, tampoco le importa. No tenemos cultura democrática, no tenemos cultura jurídica, no tenemos una conciencia ética del manejo personal y del manejo público. Por eso es que miramos con absoluta indiferencia los actos de corrupción, los múltiples actos de corrupción. ¿Qué es lo que le ha afectado a la gente siempre? Cuando le golpea su nivel de vida, cuando le golpean en sus ingresos personales o familiares,
y cuando desesperadamente comienza a sentir que no puede satisfacer esas necesidades. Ahí reacciona, ahí reacciona. Y probablemente esa será la posibilidad de que en una u otra forma el pueblo ecuatoriano tome conciencia de lo que está pasando y repudie al lumpenfascismo que nos gobierna. Recuerde usted lo que pasó con el señor Manguat. Posiblemente ningún presidente es tan despreciado y tan odiado como el señor Manguat. ¿Por qué era tan mal? O porque se produjo la dolarización. Y el efecto inicial de la dolarización afectó a todos los ecuatorianos. Y la mayoría de los ecuatorianos, de niveles medios, bajos y medios altos, sintió esa crisis como consecuencia de la dolarización y por eso rechaza permanentemente al señor Manguat. Y siguen utilizando, además, los efectos de la dolarización como propaganda política. Ahí reaccionó la gente. Pero la violación constitucional. Recuerda el primer acto del gobierno de Correa. Un asalto delincuencial al Tribunal Supremo Electoral. Porque quería exigirle que convoque a la consulta popular para llevarnos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y como el Tribunal Supremo Electoral no aceptó, hubo un asalto delincuencial. Rompieron muebles, rompieron mesas, rompieron vidrios, ofendieron, insultaron a los vocales del Consejo del Tribunal Supremo Electoral. La televisión reflejó claramente quiénes hicieron ese asalto. Eso fue en abril del 2017. En mayo del 2007, días después, el presidente de la República salió en el desfile del 1 de mayo de brazo con los asaltantes del Tribunal Supremo Electoral. El gobierno no hizo nada. El fiscal, que entre otras cosas fue candidato a la presidencia de la República y de oposición, no hizo nada. Y siguieron los actos de atropello a la Constitución, de atropello a las instituciones, de atropello a las personas, y el pueblo ecuatoriano no reaccionó. En ese momento había el encanto todavía de la llegada de Correa, e incluso los medios de comunicación eran bastante contemplativos con este tipo de abusos. Bueno, siguen siendo contemplativos. Sí, pero claro, no aplaudían, pero dejaban pasar porque pensaban que lo que estaba haciendo era el proceso correcto para llegar a una constituyente que en ese momento era lo que todos querían. Yo fui político, estuve en el Congreso Nacional, y alguna vez el partido político al que me integré, al que representaba, planteó una decisión absolutamente inconstitucional, y yo me opuse. Me contestaron, déjalo más porque tenemos mayoría. Y yo sostenía que mañana tendrían ellos mayoría y harían posiblemente lo mismo o peor. Cuando un ciudadano tiene conciencia de su responsabilidad y sus obligaciones, no se deja llevar por el encanto y permite los atropellos a la Constitución, a la ley, a las instituciones y a las personas. Siempre y cuando le beneficie su posición. Eso demuestra otra cosa. La falta de conciencia política, la falta de conciencia democrática, la falta de respeto a la dignidad ajena, a la dignidad de las personas, la falta de una visión democrática y una visión ética. La falta de un poquito de cariño por el país, porque finalmente el país es al que se lo está destrozando con la falta de instituciones. Es un país sin identidad. Sólidas. El nuestro es un país sin identidad. Le quiero preguntar al doctor Oleas si con la asunción al poder próxima que ya se viene de Lenín Moreno el 24 de mayo, vamos a tener 4 años más de reforzamiento de este modelo que es obviamente lo que la oposición y los que votaron por la oposición temían, o más bien Lenín Moreno, por su nuevo estilo que dice que va a implantar, va a aflojar un poco ese control. No va a tener ni el tiempo ni la capacidad, decía el doctor Rodríguez, el liderazgo
la inteligencia, incluso la formación, para mantener cooptado todo este sistema, que debe ser complicado. O sea, yo creo que realmente Rafael Correa duerme poco para poder tener todo el control de todas las instituciones que la tiene. Tal vez se vaya a aflojar un poco esto, tal vez haya espacio para ganar la ciudadanía en espacios como el Consejo Nacional Electoral, para empezar. No podemos seguir resignados a que las próximas elecciones van a ser exactamente iguales, con un Consejo Nacional Electoral totalmente alineado al gobierno de turno. ¿Habrá espacio para eso, doctor? A ver, primero comencemos analizando que yo no entiendo muy bien de qué revolución hablamos o de qué proyecto político hablamos. Porque si un gobierno que se dice revolucionario, de izquierda, comienza a privatizar todas las cosas, a vender todas las instituciones porque necesita dinero, entonces ya perdió su esencia de lo que supuestamente sería un gobierno auténticamente revolucionario de izquierda. Querer vender los pozos petroleros, que era la bandera con la que salieron inicialmente todos los izquierdistas, creo que son una serie de contradicciones. Lo único que hemos visto es que estos movimientos se toman el gobierno y las instituciones del Estado para poner en la misma no a los funcionarios o a las personas más capaces, sino a sus militantes como premio su militancia y nada más. Donde para ser miembro del gobierno se necesita solo dos cosas: una fidelidad absoluta al proyecto y después mantenerse callados, o sea, reciben las órdenes. Por eso se acaba la institucionalidad. Entonces, si van a mantener lo mismo, es un error, porque lo que estamos nosotros criticando es que tenemos un Estado tan obeso que lo que primero que tenemos que hacer es reducirlo, porque nadie pide que se reduzcan profesores, ni médicos, ni policías, sino que salgan las instituciones que no tienen razón de ser. ¿Por qué tenemos que tener una CNAIN con un presupuesto para que nos pinchen los teléfonos y nos persiguen a los ciudadanos que estamos en oposición al gobierno? ¿Por qué tenemos que tener una Supercon con un presupuesto millonario para controlar los medios de comunicación? Son indispensables estas dependencias para el bienestar del país. Se ha detectado que tenemos entre superministros, subsecretarios y personas de primer nivel en una cantidad de instituciones que no sirven para nada. Miles de ciudadanos que se llevan más de 2.500 millones de dólares al año. Lo primero que tenemos que hacer es sacar a esos, mandarles a su casa. Le decía, doctor, más el tema político, el tema del sistema. Un sistema, obviamente, como este, de cooptación de todos los poderes, necesita un liderazgo, necesita un caudillo. Y Lenín Moreno no pinta mucho como un caudillo, pinta más bien como alguien que tal vez deje hacer y deje pasar. Y entonces ahí se va a formar un mare magnum también político en el país, en el que van a haber diferentes parcelas de poder. Es que el sistema actual de la dictadura con visos de legalidad tiene que desaparecer, porque es la primera vez que tenemos que el presidente de la República controla a todos los poderes del Estado, controla el legislativo, controla el judicial, controla todos los organismos de control. Él es presidente del partido. O sea, él controla todo. Esa dictadura institucionalizada tiene que desaparecer. Y no creo que el señor Lenín Moreno tenga esa capacidad que tiene el actual presidente para controlar a todos sus subalternos, pero sin excepción. Aquí no se mueve nada si el señor Rafael Correa no les dé el visto bueno. Nada, absolutamente nada, en ningún sector. Yo no puedo seguir comprendiendo cómo, por ejemplo, el presidente de la Judicatura esté en el gabinete sentado al lado del presidente. Para mí es inconcebible. Fue su secretario. Sí, pero el momento que pasa al Consejo de la Judicatura deberíamos entender que tenía que tener otra función y otra responsabilidad. Pero no pasa nada. Mantener las formas, aunque sea, dice usted. Pero ni siquiera las formas se mantienen. Se quiere controlar a las Fuerzas Armadas, que no lo pudieron hacer, porque todavía hay militares dignos, no los que se vendieron al poder, o el control policial a todo nivel. Entonces esta es una dictadura disfrazada de democracia con visos de legalidad que tiene que acabar. Porque si nosotros como ciudadanos, en vez de salir a las calles, no planteamos un proyecto específico para cambios mínimos en la Constitución, seguiremos manteniendo un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hace los concursos donde un año antes ya sabe quién va a ganar. Sí, que son realmente una pantomima. Le hago la misma pregunta al doctor Rodríguez. ¿Sin caudillo se acabó la dictadura? No. Es un proyecto internacional. No en vano está Venezuela, está Bolivia, estuvo la Argentina, está Nicaragua,
está en Ecuador. Es un proyecto internacional. No es el señor Correa y sus adláteres los que se imaginaron el proceso de captación de las instituciones, de destrucción del sistema jurídico, de concentración del poder. Esto es un proyecto, un modelo que se ha venido utilizando en varios países con las lógicas adaptaciones a las características y a las circunstancias de cada uno. El señor Moreno, perdón, el licenciado. El licenciado no creo que tenga ni la capacidad, ni la formación, ni la personalidad para ejercer un liderazgo. Pero no, eso no acaba el proyecto. Estará rodeado por toda la élite gobiernista, correísta de ahora. Yo alguna vez escribí un artículo hablando de que el próximo presidente será un prisionero en Carondelet. Supongamos que gane la oposición, decía yo. ¿Qué hace? Los órganos de control están dirigidos por el correísmo. Los órganos electorales dirigidos por el correísmo. Como consecuencia de las últimas elecciones de la Asamblea, con mayoría del correísmo. El Consejo de la Judicatura, que manipula a los jueces, y los jueces se someten en manos de un amigo y secretario que no tiene conciencia de su dignidad para manejarse independientemente del señor Correa. La Corte Nacional de Justicia, en manos del correísmo. El organismo que a mi juicio tiene más poder político, de acuerdo con la Constitución de Montecristi, la Corte Constitucional, espuria, que se autoproclamó Corte Constitucional, violando la Constitución que debía defender, en manos del correísmo. ¿Qué hace un nuevo presidente de la República que no sea del movimiento oficial? Es un prisionero. No podría hacer absolutamente nada. ¿Quiere reformar una ley? No puede porque no tiene la Asamblea. Y adicionalmente, en una forma de manipulación de las normas constitucionales, las leyes todas son orgánicas ahora. No reúnen los requisitos para ser orgánicas, pero se las designó orgánicas y por tanto se necesita una mayoría especial para reformarlas. Inclusive veo que ahora están tramitando el proyecto para los paraísos fiscales y van a denominar la ley orgánica. Leamos la Constitución y veamos que no es una ley orgánica, pero le ponen orgánica. La aprueban y después no se le va a modificar. Claro. La Corte Constitucional, el presidente plantea la posibilidad de una convocatoria, una consulta popular. Le va a admitir. Y el Consejo Electoral va inmediatamente a instrumentar los elementos necesarios para poder realizar esa consulta popular. No. Un juicio importante que quiera impulsar con una administración de justicia prisionera también va a poder permitirle al presidente de la República realmente conseguir justicia. ¿Recuerda usted que el primer acto de exacción del señor Correa fue un juicio al Banco Pichincha? La sentencia de lo que yo conocí de casación fue dictada por la Sala Civil Mercantil de la Corte. ¿Quién era el presidente de la Corte, de esa sala? El doctor Ramírez. ¿Cuál fue el premio por la sentencia? La presidencia de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional. Es decir, estamos en una dictadura. Todos los mecanismos políticos y de poder están en manos del correísmo. Y el señor Lenin Moreno, el licenciado, se debe a ese proyecto político.
No lo va a querer romper ni tiene la capacidad de romperlo. ¿Y lo va a poder liderar, es la pregunta? ¿O simplemente será un instrumento Mire, de todo este sistema? Va a seguir siendo el instrumento. Inclusive yo creo que con excesos, como en su falta de capacidad cree que debe demostrar la misma fortaleza del señor Correa, ya cometió un exabrupto. Así como el señor Correa le dice a la periodista gorda, horrorosa, o como eventualmente manda sacando a un periodista de la conferencia de prensa o la rueda de prensa que estaba dando, el señor licenciado le dicen licenciado y se molesta y cree que es una falta de respeto y exige al periodista que lo respete y le llame presidente electo. Es un desafuero como consecuencia de ¿qué? De la pretensión de demostrar que él también es firme, como lo es Correa. Y desde ese punto de vista puede cometer una serie de desafueros que lamentablemente seguirán hundiendo al país. Moreno es parte del proceso, un proceso internacional de consolidación de una dictadura por largos años, y no tiene ni la capacidad, ni la formación, ni el liderazgo, yo estoy además añadiendo algo, ni la voluntad de romper el proyecto. ¿Qué pasará, doctor Oleas, si la crisis rebasa las intenciones políticas del proyecto que menciona el doctor Rodríguez? Y me refiero, por ejemplo, de que ese es un gobierno, o será un gobierno el de Moreno, que empieza no con las mismas condiciones que empezaba los gobiernos de Rafael Correa. Primero, políticamente, tenemos ahí los votos de la oposición, que son casi la mitad del país elector. Tenemos las denuncias no resueltas de corrupción y que pasaron de agache en la campaña electoral. Tenemos que en el mes de junio se ha anunciado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que saldrá, no sé si la lista, pero por lo menos saldrán los indicios de quienes están involucrados en los sobornos de la constructora Odebrecht. Es decir, se vienen una serie de acontecimientos y está el propio tema económico. ¿Qué pasa si la bomba de tiempo que ha dejado activada a Rafael Correa le revienta en la cara al licenciado presidente electo Moreno? ¿Qué va a pasar? A alguien le va a tener que echar la culpa, Lenín Moreno. ¿Y a quién le va a echar la culpa? A su amigo Rafael Correa. Tal vez por ahí empiece una implosión interna del propio proyecto, cuando los compadres se peleen o se echen la culpa o no sé qué vaya a pasar. Bueno, es que no se van a pelear, ahora están supuestamente organizando el nuevo gobierno, pero sí sería necesario que Lenín Moreno nos dé a conocer si tendremos Lenín en la presidencia y Correa en el poder, porque sería muy triste que Correa manipule todas las instituciones del Estado en beneficio de un proyecto que ha sido nefasto. Porque una cosa es administrar un país con recursos y otra sin recursos. Así es. Porque es falso que Correa nos deja la mesa servida. Él no aclaró que nos deja la mesa servida de deudas, de crisis y no de alimentos. Porque la opacidad con que se manejó la información pública va a salir. Ya está saliendo, por ejemplo, que en el año anterior nosotros decrecimos 1.5 y dicen que ahora vamos a crecer 1.7 porque subió un poco el precio del barril de petróleo. Ya creen que se mejoró la economía. No, señor, porque la economía no solo depende del precio del petróleo, sino de las condiciones que se generan internamente para la productividad. A eso me refiero. Tal vez el propio Lenín Moreno esté engañado. Le hayan presentado a él unas cifras y cuando ponga a su ministro de confianza, me imagino, le dirá, mira, Lenín, nos dijeron esto, pero la verdad es esta otra. Y estamos jodidos. Bueno, lo que él está haciendo ahora supuestamente comienza a tender puentes para hablar con la empresa privada, con los empresarios. Él está buscando una salida, pero creo que sí conoce cuál es la realidad financiera del país. Ah, no es ingenuo entonces. No creo que sea ingenuo, ni los que le acompañan sean ingenuos, porque si él no acepta que en definitiva se ocultó la información, estamos mal. Recordemos que en Brasil se hizo lo mismo y a la señora Dilma Rousseff se le destituyó no por corrupta, sino por haber ocultado la información que le permitió su elección como presidenta. Acaba de suceder lo mismo. Y si el señor Lenín Moreno tiene otro agravante, entra deslegitimado con un proceso viciado de corrupción, sin el apoyo que debería tener un presidente. 50% está a su favor, 50% en contra, y el 50% que está a su favor es la gente más pobre que va a estar esperando en que se cumpla la promesa de la entrega de la casa, de la subida del bono. O sea que si no se toman aquí medidas drásticas para acabar
con los elementos que constituyeron la crisis, cuál es la falta de instituciones, el despilfarro de los recursos del Estado. Entonces la gente sí va a ponerse a pensar, bueno, ¿y por qué en el Aroma invirtieron 12.000 millones para planear un pedazo de tierra y cerrar los demás actos de corrupción? Piensan que poniendo un nuevo fiscal no se debe investigar los actos de corrupción, error, porque esos saldrán a la luz pública y las instituciones, viendo que ya no existe ese poder tan fuerte, coaccionado, van a comenzar a independizarse. Eso va a suceder, muchos jueces van a actuar ya con mayor libertad, las Fuerzas Armadas también van a actuar con mayor libertad. Entonces todas estas cosas van a generar un proceso para que se haga un verdadero cambio, pero el verdadero cambio viene comenzando con una gran reforma constitucional, porque no podemos tener las instituciones que tenemos ahora. No puede haber un Estado de Derecho sin una función legislativa independiente, sin una verdadera independencia de la función judicial que está controlada, comenzando por lo básico. Entonces yo creo que si no llega Lenín Moreno a un gran acuerdo nacional y se deja someter por las fuerzas oscuras del correísmo, el fracaso está anunciado. No durará, como le dicen los ciudadanos, ni 6 meses, y claro, se olvidan que atrás de él está un hombre que es más nefasto que él, que es el que está en todas las denuncias de los actos de corrupción. Entonces la crisis va a ahondarse profundamente, o toma el toro por los cuernos, o el país se va a la bancarrota definitiva. Vamos a terminar con el doctor Antonio Rodríguez. Cuando yo hice mi comentario también lo vi con un gesto un poco de escepticismo. Y quisiera también que comente lo que acaba de decir Medardo Leas. ¿Qué le espera a Lenín Moreno? ¿Puede ser un proyecto fallido su gobierno y puede tal vez asumir, en este caso, el vicepresidente de la República electo y reelecto, mejor dicho? ¿Cuál es el panorama que ve usted con todas estas aristas con las que iniciará el régimen de Moreno? Yo quiero hacer una acotación. Una dictadura no se reforma. Para volverse no dictadura y transformarse en democrática. Eso no ocurre. Eso no ocurre. A la dictadura hay que derrocarla. A la dictadura hay que sacarla. A la dictadura hay que vencerla. Y el señor Moreno es parte de esta dictadura. El otro día, Eduardo habla de la reforma de la Constitución, de ese mamotreto que surgió en Montecristi. El otro día oía una declaración del señor licenciado que decía que la Constitución de Montecristi es intocable porque es un canto a la vida. Verdadero disparate. Es un canto a la vida. No la va a tocar. Va a permitir los cambios de los funcionarios, dando pluralidad al Consejo Electoral, al Tribunal Electoral. Va a decirle al señor Yalc que deje de manipular la administración de justicia y que deje que los jueces actúen independiente y libremente. O van a impulsar un proceso de designación de jueces capaces, que no vayan a aprender a la judicatura, sino que vayan a verter en la judicatura su sabiduría, su experiencia. Va a cambiar el fiscal, el procurador, el contralor, que está dejando recién designados del señor Correa. Va a cambiar la Corte Constitucional. Yo voy a mencionar solo un caso de la Corte Constitucional. Un señor que tiene aproximadamente 14, 15 juicios, perdió un juicio que yo manejé. Y como no apeló, presentó la famosa acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que es una de las alcahueterías, porque ya no tenemos cosa juzgada, no se ya puede no sabemos revertir absolutamente nada. La Corte Constitucional recibe la acción y va a la que se llama sala de admisión. La sala de admisión dice: la acción ha sido presentada fuera de término, por tanto se la admite.
¿Cómo ve eso usted en el nivel de la Corte Constitucional? A ver, se la presenta extemporáneamente. Exacto. La Corte, a través de la sala de admisión, dice, esta acción fue presentada fuera de término, de acuerdo con el artículo tal de la ley, de acuerdo con el artículo tal del reglamento, por tanto se admite. Y no debería ser al contrario. Es la respuesta. Pero ese es el nivel de la Corte Constitucional. El máximo tribunal de justicia constitucional del Ecuador. Primero sometido políticamente al gobierno, a la dictadura, y segundo a la corrupción. Nada de eso va a cambiar porque el señor Moreno sea más mojigato o porque tenga una verdadera intención de democratizar las instituciones. Nada va a cambiar. La dictadura solamente puede ser vencida como consecuencia del impulso vital de los ecuatorianos, que ya hartos de lo que está sucediendo, o eventualmente la crisis que se viene, tomen una decisión y la manden a su casa. En las calles. Hemos terminado, se nos acabó el tiempo. La verdad es que son reflexiones profundas las que han dado aquí a conocer el doctor Medardo Leas y también el doctor Antonio Rodríguez. Por eso les agradezco por seguirse animando a venir a este tipo de programas para expresarse libremente, expresar todo lo que sienten, pese al panorama que se nos viene a todos encima, que no es muy alentador para el país, pero que todos quisiéramos obviamente que salgamos adelante, que la crisis no golpee lo fuerte que parece que nos va a golpear a todos, y que el nuevo gobierno abra los espacios necesarios. Ya tiene ahí una voluntad popular expresada, que es importantísima. Ya no pueden decir con tanta generosidad, con tanta ambición, somos más, muchísimos más. Ahora ya son un poquito más, si es que lo son, ¿no? Si es que lo son. Usted está refrendando los resultados del Consejo Electoral. Cosa juzgada, dicen los abogados, ¿no? Así que gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes, amigos, por su atención. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta entonces.